Hola Vlogcini, ¿cómo están? Oigan, esto realmente no va a ser un vlog, pero desde hace mucho quería como platicar del viaje, pero luego empecé a platicarlo como más formal, porque yo quería darles como el gran dato duro, o sea, quería, sí, no sé, que fuera más como informativo la platiquita, pero me sentí bien forzada, no me gustó cómo lo estaba, no sé, no me gustó cómo estaba platicando las cosas. Entonces sí que mejor va a ser como más platicadito, como una plática de amigos y ya. Entonces váyanse por un drink, váyanse por un snack. Aquí tengo yo mi cafecito, porque también como que pensé en tal vez no grabarlo, pero sí que sí quiero grabarlo, más que nada para mí yo del futuro, como que quiero tener plasmada mi experiencia y mis recuerdos del viaje. También ya pasaron como 2 meses, qué rápido se fueron 2 meses del viaje, bueno, casi, pero ya andamos rondando las fechas que se cumplan 2 meses del viaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en el video. Váyanse por un drink y un snack, ya les dije, porque siento que va a estar largo el video, un sipi de agua. Y vamos a empezar a platicar del viaje a Europa. A ver, para empezar, todo empezó a salir mal. Todo empezó a salir mal porque perdimos vuelos, perdimos conexiones. O sea, genuinamente todo empezó a salir mal. Y luego yo sí soy mucho de que me guío de cómo me siento en una situación para saber si estoy en la situación correcta o no, si debería de seguir en lo que estoy o no. Entonces, por un momento tantas cosas empezaron a salir mal que fue que, ok, creo que tenemos que parar un segundo y detenernos a pensar cómo nos sentimos en esta situación y sentimos que si todo está saliendo mal es porque tal vez no deberíamos de ir. ¿O qué onda? Porque les digo de que empezamos a perder vuelos, tuvimos que correr a otra ciudad para tomar el vuelo. Y luego también dije yo de que, bro, existe una gran posibilidad de que me muera en este viaje. De verdad, eso pensé yo de que son mis últimos días, son mis últimas horas, puede que algo pase también en el viaje, no sé, entonces, ajá, como que se puso medio macabrosa la cosa en un punto, pero bueno, eventualmente lo logramos, eventualmente llegamos a Madrid, viajamos México-Madrid y también, déjenles platico como mi experiencia, viajamos por Iberia y pues bueno, el vuelo estuvo tranquilo, fueron como 13 horas de vuelo. Nuestro compañero de fila también como súper coqueto fue un señor que estuvo parado casi todo el tiempo, todo el vuelo. Estuvo súper tranqui. Las personas muy amenas. Sí, el vuelo estuvo como súper tranquilo y luego en el vuelo nos dieron de comer 2 veces, bueno, nos dieron como una comida completa y como un snackcillo antes de aterrizar. Luego en el avión como a las 2 horas nos dieron de comer. Había dos opciones como carne, proteína o pasta. Y como íbamos mi hermana y yo escogimos una y una, estuvo rica la comida, pues, o sea, no es la mejor comida de tu vida, pero la neta estuvo bastante aceptable, bastante buena. Yo creo que pedí el pollito, era un pollito en salsa de tomate y luego que creo que traía como puré. Te dan un postrecito también, te dan tu bebida y nos dieron como un platito de, creo que era como polenta, pero la neta la polenta estaba muy fea. O ese platito de comida no estuvo bueno, no estaba rica. Esa no nos la comimos. Y el postre creo que era como un panecito de chocolate. Ese también estuvo rico, coqueto, muy ameno todo. Y ya, la neta yo casi no pude dormir durante el vuelo porque estaba como muy estresada. Traía todo el estrés y la ansiedad de lo que habíamos vivido anteriormente. Y luego también, llegando a Madrid teníamos que correr porque hace cuenta que como perdimos muchas cosas, perdimos una noche en Madrid. Nosotros íbamos a llegar, creo que un jueves a Madrid, dormíamos ahí y luego al día siguiente en la mañana tomábamos un tren Madrid-Barcelona. Pero como se cancelaron muchas cosas, al final llegamos el mismo día que nos íbamos a Barcelona, ese día llegábamos a Madrid en la mañana. Entonces, como que todavía estaba yo muy estresada y muy ansiosa porque llegando teníamos que volver a correr en Madrid, ¿saben? Entonces, ajá, sí dormí un par de horas, pero bueno, me entretuve viendo series, viendo pelis, eso estuvo muy coqueto. Siento que la selección de pelis y series del avión estuvo muy padre. O sea, cotorra me gustó. Y estuvo bien, el vuelo estuvo bastante bien. Y luego ya llegando a Madrid, llegamos a Madrid a las 6 de la mañana, aterrizaba el avión y a las 7:25 era nuestro tren Madrid-Barcelona. Entonces aterrizó el avión y salimos corriendo, literalmente íbamos corriendo para el aeropuerto, pero pues estuvo muy cotorro porque en el aeropuerto al que llegamos, que fue al de Barajas, al menos como el área que nosotros nos tocó cruzar, creo que en todos lados, o sea, como que está la parte en la que llegas al aeropuerto y luego para tomar el avión como que tienes que tomar un tren. Así se llama, como un metro, un mini metro que está adentro del aeropuerto, ¿no?
Entonces nosotros literal íbamos corriendo, pasamos migración, que eso también, eso me tenía como súper nerviosa porque había visto en internet que necesitas como muchos documentos, que puede que te pidan muchos documentos, comprobantes y mil cosas. Entonces yo iba como preparada con todos los documentos e iba nerviosa de a ver qué nos esperaba en migración, pero la neta el proceso de migración fue súper rápido, súper sencillo, no nos pidieron nada, fue que llegamos, vieron nuestro pasaporte, prácticamente lo sellaron y nos dejaron pasar, no nos hicieron ninguna pregunta, tampoco yo no vi a nadie que como que lo detuvieran y lo cuestionaran. Realmente es que tampoco me fijé porque nosotras teníamos prisa, o sea, como que íbamos corriendo, pero no vi como que ninguna situación rara en migración. De todos modos, 100% te recomiendo que si te vas a ir, te vayas como lo más preparado que puedas con todos los documentos que puedas llegar a necesitar. Según yo, en todos los países, o bueno, en nuestro país, puedes buscar en internet como en la Secretaría de Relaciones Internacionales o una página de gobierno donde te piden, donde puedes ver como todos los documentos que te puedan pedir para poder entrar a otro país que tu país requiere, ¿sabes? Entonces, ajá, métete, investiga, llévate todo. Creo que es mejor que vayas preparado para toda situación a que te toque que si te chequen o te revisen o te pidan muchos documentos y no vayas preparado, ¿sabes? Pero bueno, nuestra experiencia fue súper rápida, no nos pidieron nada, fue súper sencilla y las personas bastante amables, todo el mundo muy coqueto, muy tranquilo, muy nice, todo, o sea, súper tranquilo. Entonces ya íbamos corriendo, pero les digo, ajá, que hay esa parte en el aeropuerto en el que tienes que tomar como un metro, un trenecito, un transporte. Creo que sí es como un metro, ¿no? Que te lleva como de una parte del aeropuerto a otra parte. Entonces ahí ya nos alcanzaron todo el mundo, ¿sabes? O sea, no sirvió de nada que corriéramos porque de todos modos tienes que esperar unos cuantos minutos a que llegue el metro o el tren para llegar a la otra parte del aeropuerto. Pero bueno, también el aeropuerto está gigante, pero está pues bastante bien señalizado, no te pierdes ni nada. Entonces ya llegamos, corrimos, pedimos un taxi, que esos como que los pides afuera. Pedimos un taxi y corrimos, literalmente corrimos, bueno, volamos en el carro, el taxista muy amable, o sea, como que sí fue que, ok, le voy a meter turbo todo lo que pueda para llegar a la estación de tren en Madrid y ya de ahí nos fuimos a Barcelona. Igual lo logramos, llegamos como, les digo, 7:25 creo salía el tren a Barcelona y llegamos yo creo que a la estación como 7:10, 7:15. Ay, de repente se nos fue la luz, pero es que está nublado en el día. Pero bueno, lo logramos, llegamos a tiempo. Y había visto en internet que 2 minutos antes de la hora de que salga tu tren todavía puedes subir, ¿sabes? Entonces como que tienes bastante tiempo en los trenes. Si vas a las carreras, sí la armas. Y también la estación del tren. La estación del tren en Madrid estuvo súper fácil, no nos perdimos. Ahí también como que pasas por seguridad otra vez. Pero todo fue como súper rápido y fácil, no estuvo nada complicada. Que digo, o sea, era nuestra primera vez, íbamos a las carreras con el tiempo encima, pero les digo, fue súper fácil, no nos perdimos en ningún momento. Pero pasó otra situación llegando al tren, fue que catastrófico. Entonces les digo que ya llegamos al tren, llegamos a la estación del tren, pasamos seguridad, checaron nuestro boleto y ya todo fue que, ok, ese es tu tren. Y nosotros nos teníamos que subir como al vagón número 6, ¿no? Entonces fue que, pues era un tren gigante, estábamos ahí en, no sé cómo se llama, pero la partecita donde te subes al tren, estábamos ahí como caminando, íbamos mis hermanos y yo, estábamos ahí caminando buscando nuestro vagón, pero no lo encontrábamos y fue que, porque ya faltaban como 5 minutos, yo creo que eran como 7:20, 7:21, o sea, ya faltaban minutos para que se fuera el tren. Entonces nosotros pensamos de que nos subimos al tren y ya adentro buscamos nuestro vagón, porque por adentro pues el tren está conectado y puedes ir buscando tu vagón y tu asiento como tranquilamente, pero ya estás adentro, ¿sabes? Ya no afuera, sin el riesgo de que se vaya a ir sin ti. Entonces, bueno, eso hacemos y empezamos a caminar. Luego también, o sea, viajamos solamente con maletas de mano, no llevábamos maletas grandotas documentadas, porque justamente como íbamos a viajar mucho de ciudad en ciudad, pues yo quería lo más rápido, lo más práctico de equipaje, no quería que fuéramos cargando muchísimo. Entonces ahí íbamos adentro de que caminando de vagón en vagón, pero no encontramos nuestro vagón, era de que no, como que para allá no es, o sea, como que no está dando el número, bueno, vamos a regresarnos. Y empezamos a caminar para atrás. Y es que, bro, tampoco no, o sea, como que están avanzando los números al revés, what the fuck is going on.
de plano no encontrábamos nuestro vagón. Y así le hicimos un par de veces que íbamos como de atrás para adelante hasta que llegó un punto en el que les dije que, a ver, no, a ver, espérense, déjenme bajo y pregunto. Y ya de que nos paramos, ya ven que tienen como, pues justo donde te subes hay como un espacio en blanco dentro del tren como de espera donde no hay asientos ni nada, que es pues justo para que la gente se suba y se baje, ¿no? Entonces ahí estábamos parados como que viendo qué pedo y veo que hay alguien como un guardia o alguien del tren, o sea, como que alguien que trabaje ahí, alguien que nos pudiera dar información, porque cuando nos subimos no había nadie, ¿saben? No había como personal, no había personas ayudando a identificar cosas, no había nadie, entonces por eso fue que nosotros nos subimos y no encontramos nuestro vagón y luego ya les digo, nos paramos. Veo yo a alguien afuera y les digo de que a mis hermanos, espérense, dejen bajo y pregunto qué pedo, porque de plano no la estamos armando, ¿no? Entonces me bajo, era un chavo, y el chavo me ve que, que me bajo y pone cara de que, no, ¿qué estás haciendo? Súbete, súbete, ¿por qué te bajas? Así de que se espantó muchísimo, fue que, bro, ¿qué estás haciendo? O sea, el tren ya se va, cómo se te ocurre bajarte, no? Y entonces él como que le grita y le habla a otras personas que estaban para allá, que yo no las veía, que eran unas señoritas como de que, espérense, espérense, una morra se bajó del tren y el tren ya se iba, ¿saben? El tren ya se iba. Entonces, ajá, como que me grita pero yo ya me había bajado, yo estaba ahí enfrente de él y estaba de que, ¡ay, perdón! Como que no quería hacer las cosas mal, pero no sabía qué hacer, tenía que bajarme a preguntar a alguien porque no la estábamos armando. Y les digo que adentro no veíamos como alguien de personal o alguien a quien pudiéramos preguntar, ¿saben? Porque un chavo ya nos había dicho de que, ¿qué están buscando? O sea, como que un usuario, alguien casual que ya estaba sentadito en su asiento esperando a que el tren se fuera. Ya le decíamos de que, estamos buscando el vagón 6 y él de que, no, es para allá. De que como que este es el 13 y pues va avanzando para allá, ¿no? Y fue que, ok, y ya íbamos, pero no encontrábamos nuestro vagón. Fue por eso que fue como que, no, ya necesitamos ayuda profesional de alguien que sí sepa, ¿no? Entonces ya les digo, me bajo, el chavo está de que, no, ¿cómo se te ocurre bajar? Y como que le habla a otras personas, como que detienen toda la situación. No sé si literal detuvieron el tren, pues fue de que, espérense porque se bajó una morra y necesita ayuda. Y ya yo le digo de que no, es que no encuentro mi vagón, no sé dónde estamos y no sé qué, o sea, que hasta me puse a pensar, ¿será que sí estamos en el tren correcto porque no encontramos nuestro vagón, ¿saben? Entonces ya como que les digo que el chavo le habla a alguien más, vienen una señorita, como que vienen varias mujeres que trabajaban ahí, yo creo porque traen el uniforme y ya se acerca una señorita conmigo, pero creo que nos subimos al tren, así que, bro, súbete porque ya se va, entonces ya adentro me platicas la situación, ¿no? O sea, pero como que me ve mi igualito desde que sí estás como que en el tren correcto, entonces ya por eso nos subimos y ahí están como que mis hermanos esperando y ya como que le platicamos la situación y le digo que, y ya nos explica la señorita, no, sí, es que este tren está dividido en dos, pero no están conectados por adentro, entonces su vagón es uno de los de hasta enfrente, pero como no está conectado por adentro no van a llegar nunca, entonces nos dice, ya aquí espérense, en la siguiente parada se bajan y se suben a su vagón correcto, pero ahorita dejen mientras les busco asientos para que se puedan sentar y ya en la siguiente parada se bajan y se van a su vagón corriendo. ¿Saben? Porque que, pues, las paradas son rápidas. Entonces, tranquilos, no pasa nada. La chava, la neta, hermosísima, como que fue súper linda, súper atenta, como muy tranquila. Saben que siempre que alguien te trata o que es amable contigo, o no siempre necesariamente tienen que ser amables, pero que sean como pacientes y tranquilos, cuando tú estás en crisis es como de, ay, gracias por ayudarme y como por ser tan tranquilo y paciente, ¿saben? Porque cuando la gente se altera o como te ayuda así como enojado o histérico, es como, se siente más fuerte, más feo, ¿no? Que digo, a ver, también yo entiendo, la gente que se dedica como a la atención al cliente o que está en contacto constante con las personas, entiendo por qué estás de malas, porque la gente es desastrosa. Pero sí ayuda mucho cuando como que la ayuda que recibes es como muy tranquila, ¿no? Entonces ya, la neta, la chava fue como que súper linda, súper amable. Les digo, ya nos consiguió los asientos, como que dijo, estos están libres, se pueden sentar. Y ya en la siguiente parada se bajan y buscan su vagón perfectamente, ¿no? Porque aparte les digo que como el chavo se alteró muchísimo cuando me bajé, siento que mis hermanos y yo como que los tres sí estábamos así como súper alterados, con cara de que, oh, fuck, ¿saben? No sé, como que en crisis total. Pero bueno, al final lo logramos, ya les digo, nos sentamos, en la siguiente estación nos bajamos y ya nos subimos a nuestro vagón correcto y ya y terminamos el viaje, que creo que era un viaje como de
Creo que, ajá, les digo, el tren salía como 7:30 y creo que llegamos como a las 11 a Barcelona, entonces eran varias horas, como 10:30, 11, eran varias horas, el viaje era largo, larguillo, pero bueno, ya. El viaje estuvo súper tranquilo. Ay, no, pero ¿saben qué? Creo que en este viaje fue que nos pasó otra situación que fue que, oh my God, ya basta, por favor. Ok, a ver, déjenles platico como esta situación catastrófica que vivimos dentro del tren. Siento que tengo que ponerles un poco de contexto porque la primera vez que yo viajé en tren fue en Japón. Y en Japón todo es como muy silencioso, muy callado en los camiones, en el tren, en el metro, en todas las áreas como públicas de transporte donde la gente está como encerrada en un espacio, se guarda mucho silencio y hay como mucho respeto por los otros, ¿no? Entonces, nuestras primeras experiencias de viaje así fueron esas, donde todo es como muy callado y muy tranquilo y se intenta tener mucho respeto por los demás. Entonces, ese era como que lo que yo tenía en mente y en este viaje de tren de una ciudad a otra en Europa, nos tocó que justo había como un grupo de amigas atrás de nosotras, bueno, de nosotros, y las chavas se pasaron todo el viaje platicando, o sea, pero a ver, eran como tres amigas, entonces en nuestro vagón los asientos eran de dos en dos, ¿no? Entonces había como dos amigas sentadas y luego estaba mi hermano atrás y la otra amiga y mi hermana y yo estábamos enfrente, ¿no? Entonces estábamos separados, esos tres amigas estaban separadas y nosotros también estábamos separados y justo nos tocó a mi hermana y a mí sentarnos enfrente de esas chavas y mi hermano estaba sentado al lado de una de esas chavas que estaban platicando, ¿no? Y, girl, se pasaron todo el viaje platicando, o sea, pero todo el viaje platicando, pasaban de un tema a otro. Nosotras, siento que también importa mucho, ¿saben? O sea, nosotras veníamos de un viaje de 13 horas, desveladas, después de haber vivido una crisis enorme que pensamos que no íbamos a llegar y luego como toda esta situación del tren también, ¿saben? O sea, nosotras íbamos ya en nuestras últimas, literalmente en nuestras últimas. Yo ya estaba de que sobreviviendo de pura ansiedad y de puro estrés y de puro nervio era que yo seguía respirando. Mi hermana creo que sí se durmió como un buen rato en el tren. Yo creo que también me dormí un ratitillo, pero como unos 30 minutos, porque les digo, a mí mi ansiedad me mantiene despierta 48 horas y más. De verdad, yo puedo no dormir y mi ansiedad me mantiene viva y corriendo. Entonces, este viaje, que era un viaje largo, o sea, de unas 3 horas, las chavas de atrás se pasaron hablando las 3 horas, pero las 3 horas, les juro que no dejaron de hablar ni un minuto. Y a ver, o sea, no iban gritando, no era una plática como súper estrondosa que todo el mundo las escuchaba, pero sí era una plática que se escuchaba, ¿sabes? O sea, que nosotros que íbamos enfrente y al lado de ellas, sí se escuchaba bastante. Y luego fue como, de verdad, hubo un punto en el que yo ya no aguantaba, o sea, genuinamente yo ya creía que, güey, cállate el hocico. Porque, a ver, entiendo que, pues obviamente vas a platicar con la persona que vas al lado, obviamente comentas aquí y allá. O sea, no está mal platicar, ¿saben? No es que yo diga como que tenga que ser como en Japón que nadie hable y ya está, pero sí siento que hubo un punto en el que ya, ¿saben? O sea, me harté. Y luego tocó que, les digo que en este viaje, como hubo varias paradas y las personas se subían y se bajaban del tren, ¿no? Entonces hubo un punto en el que las personas que iban como en el otro asiento que iba enfrente de las chavas, creo que lo dije mal, íbamos mi hermana y yo y luego atrás mi hermano y una chava, y luego del otro lado las dos amigas, y en ese asiento de enfrente tocó que se bajó un grupo de personas y se subió otro grupo de personas. Y ese otro grupo de personas como que también se hartó y empezaron a hacer comentarios entre ellos de que, ¿por qué no se callan las de atrás? O sea, de que ya párale, ¿sabes? Como a nadie le importa tu conversación, o sea, está bien que platiques, pero todos estamos escuchando tu conversación y no nos interesa tu conversación, entonces como que ya cállate. O habla más bajo o algo, entonces les digo, como que más personas empezaron a irritarse también por esa situación. Y a ver, hay algo que también yo no soporto, o sea, sí estaba muy irritada por la situación, pero... Y creo que sí llegué a hacer un comentario con mi hermana de que, oh my god, ya no soporto, pero un comentario muy discreto y muy como entre mi hermana y yo, porque tampoco se me hace padre como hacer comentarios indirectos para las personas, ¿sabes? O sea, pienso que si vas a ser directo y conciso, se vale, ¿sabes? Si te volteas y les dices como amablemente y educadamente que, oye, ¿podrías bajar tu volumen, por favor? Porque estoy intentando dormir.
o porque estoy intentando leer o lo que sea, ¿sabes? Si eres directo, creo que está bien. Pero si solamente estás haciendo comentarios como a las espaldas de las personas, o sea, como que si no estás siendo directo, siento que eso es todavía más grosero y me incomoda muchísimo, güey, me incomoda muchísimo, de verdad, porque les digo que esa pareja que se subió estaba, una de las personas estaba haciendo como muchos comentarios indirectos de esas chavas que estaban hablando y yo me empecé a sentir súper incómoda porque dije yo, güey, se van a empezar a pelear, se van a empezar a decir de cosas o algo y no sé, güey, de verdad yo estaba de que no, ya basta todo, por favor, ya no puedo más. Estaba como súper estresada, la neta. Yo estaba de que, güey, ya que se bajen todos, por favor, ya basta, ya basta, ya basta. Ya eventualmente, esa pareja que estaba haciendo como comentarios indiscretos, o sea, como a las espaldas, se bajaron y se fueron. O sea, como que ya habían llegado a su destino y normal, todo bien. Y esas chavas que iban, las que iban platicando, se bajaron hasta Barcelona, o sea, como que llegaron al mismo lugar que nosotros. Y les juro por mi vida que las 3 horas que duró el viaje, o el tiempo que duró el viaje, no me acuerdo cuánto duró, estuvieron hablando todo el tiempo. Iban como de un tema a otro, como que temas super X a temas como muy personales, que no sé si fue de que, güey, ya, por favor, el silencio. Si nos bajamos del tren y luego ya como que sí comentamos entre todos mis hermanos y yo, y sí fue que, bro, ¿cómo es que no se callaban esas personas? ¿Qué pedo? De verdad, fue brutal. Pero bueno, sobrevivimos a esa situación. Oigan, pero aparte, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes qué opinan que es como lo mejor? La neta, yo sí siento que en transportes públicos o en transportes donde hay mucha gente, creo que lo ideal sí es guardar silencio o como platicar pero muy bajito, ¿saben? Siento que sí es mejor el silencio a que la gente vaya platicando como así. Porque es que luego aparte hay gente que tiene la capacidad de hablar súper bajito y, por ejemplo, eso digo, bueno, date, o sea, si tienes la capacidad de hablar súper bajito y que tu interlocutor o la otra persona con la que vas platicando te entiende y pueden conversar chido, pero como que si tienes que hablar un poquito más fuerte, como que si digo yo, mejor no. O sea, está bien, ¿sabes? Como intercambiar una que otra cosa, o si les acaba de pasar algo, obviamente como que vas a platicar o comentar la situación, pero no sé, bro, sí se me hace loco pasar 3 horas hablando y que no te pare la boca. Es una capacidad impresionante. No sé, de verdad eso me vuela la cabeza. Pero bueno, yo sí prefiero como el silencio. Ponte a leer, duérmete, échate una serie con audífonos, escucha música si quieres, pero no es necesario que hables 3 horas. ¿Sabes? Eso es lo que yo pienso. No sé, ustedes díganme qué piensan o qué harían en esta situación. ¿Serían de las personas que voltean y les dirían como de, oye, puedes guardar silencio porque quiero dormir? Pero, ¿saben? Esas personas daban las vibras completamente de que te iban a contestar de que, güey, estoy hablando, ¿qué te importa? ¿Sabes? O sea, como de, no me vas a venir a callar. Y yo tengo el derecho de venir a platicar con mi amiga en el tren si quiero. Y es como, pues sí, tienes derecho, pero también tengo yo derecho de descansar y de no tener que enterarme de lo que estás hablando con tu amiga, ¿saben? No sé, es una situación, no sé, es una situación delicada, pero sí, yo no digo nada. Prefiero sentirme incómoda las 3 horas que voltear y decir, oye, podrías, o podrías como simplemente decir, puedes bajar un poco más el tono de tu voz porque yo también te escucho y realmente no quiero escucharte. Porque eso también sí pienso, ¿sabes? O sea, los demás no tienen por qué escucharte, güey. Va a platicar, pero los demás no tienen por qué enterarse de lo que estás platicando. Pero bueno, muy bien, continuemos. Llegamos a Barcelona y verdaderamente el metro de Barcelona era un desastre. Sobre todo la estación de metro a la que llegamos, que estaba pegadita a la estación del tren. ¿Saben? De verdad era un desastre. Había una cantidad de gente que dije yo, oh my god, se nota que es temporada alta, porque de verdad había una cantidad de gente, no, 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 o sea, una locura. Fue tanto que mi hermano dijo, lo que nos vamos a tardar en hacer fila para comprar los boletos para el metro va a ser todavía más que si nos vamos a la estación de lado y de ahí ya nos movemos en el tren, en el metro, ¿saben? Yo creo que voy a estar confundiendo mucho tren y metro, entonces perdónenme, espero sepan a qué me refiero.
porque tal vez no sea lo correcto lo que estoy diciendo, pero bueno. Entonces, ajá, decidimos mejor irnos como a la siguiente estación de metro más cercana y pues sí, ahí estaba como muchísimo más tranquilo, literal, creo que solamente había una persona, tuvo más chile el asunto y ya ahí nos movimos, llegamos al área en la que nos íbamos a hospedar y pues teníamos mucha hambre, les digo, llegamos como a las 11:30. Entonces fuimos a comer, comimos en un lugar que creo que se llama Migas y algo más. No sé, les dejo el nombre si me acuerdo y lo encuentro por ahí. Estaba riquísima la comida y estábamos ya muy emocionados y luego ya por fin como que estando ahí le platicamos toda la odisea a mi hermano de lo que nos había pasado anteriormente, de todo el viaje y demás. Y luego nos fuimos a donde nos íbamos a quedar y ese día solamente teníamos una reservación hecha, o sea, solo teníamos una cosa que hacer, que íbamos a ir al Museo de Picasso. Entonces llegamos, nos relajamos un ratillo. Estaba haciendo un calor en Barcelona, pero un calor tremendo. Y porque o sea, es un área muy húmeda porque hay, o sea, hay costa, es una costa. Entonces hay mar, hay agua y por eso estaba súper húmedo. Entonces por eso también se sentía muchísimo más el calor. Pero bueno, sí, entonces ya llegamos, nos relajamos un ratito y luego ya en la tardecilla, noche, fuimos al Museo de Picasso. De ahí creo que no tengo ninguna sola foto. Y lo que más me gustó del museo fue el área donde están expuestas, porque Picasso hizo como sus interpretaciones de las meninas de Diego Velázquez. Hizo Las Meninas, sí, creo que así se llama la obra, ¿no? Pero bueno, ajá, les digo, hay un área donde están como todas las representaciones que Picasso hizo de esa obra. Esa fue mi área favorita, me encantó, me encantó, me encantó las distintas formas en que las hizo y todas como súper diferentes. Eso me gustó muchísimo. Y ya ese día terminamos, creo que fuimos a un supermercado saliendo de ahí para comprar lo que íbamos a hacer de cenar, que al final nos hicimos como unos sandwichillos. Mi hermano así como que queríamos comprar carnes frías y quesos y así. Entonces eso fue como terminamos nuestra noche, muy amena y muy padre. Sí, ya de que fuimos a descansar porque estábamos exhaustos, muertos y al día siguiente como que teníamos muchas cosas que hacer. Al día siguiente fuimos al Park Güell. En la caja de descripción les voy a dejar todos los sitios donde yo compré los boletos por si están interesados en comprar boletos. Creo que todos los lugares sí compré como en el sitio oficial porque eso también es como súper peligroso. Bueno, no peligroso, pero ¿saben? Hay muchos lugares donde te pueden estafar, donde te pueden cobrar muchísimo más caro porque son como páginas externas, ¿saben? Y cobran como comisión o cobran más caro. Entonces, bueno, si les interesa en la caja de descripción voy a dejar todos los sitios donde yo compré los boletos. Entonces les digo, al día siguiente fuimos al Parkwell. Estaba lejos. Ahí nos movimos en camión y en metro en Barcelona. Sí, fue bastante fácil. En Google Maps como que pones a dónde quieres ir y ahí te salen como distintas opciones de rutas que puedes tomar con los distintos transportes públicos que puedas usar, ya sea metros o camiones o taxis o carros o demás, ¿sabes? O sea, como tú escoges. Entonces fue súper fácil movernos por Barcelona, usamos Google Maps para todo. Les digo, fuimos al Park Güell. Está bonito, pero siento que no fue tan impactante como pensamos que iba a ser, pero estuvo muy padre. O sea, yo sí les recomiendo que vayan. El arquitecto Antoni Gaudí, what the fuck con ese hombre. De verdad que alguien me explique su cabeza. Es impresionante cómo creaba sus ideas, sus obras, todo lo que construyó. No sé, de verdad estuvo impresionante. Me gustó muchísimo. Porque lo que más visitamos fueron obras de el arquitecto Gaudí. Fuimos al Parque Güell, ese fue el primer lugar al que fuimos y de verdad está impresionante. Pero bueno, estuvo bien, pero creo que no fue tan impresionante como pensé que iba a ser, ¿saben? Pero sí les recomiendo que vayan. Está un poco más retirado, pero me gustó mucho el parque y empezar a conocer las obras del arquitecto también fue muy interesante. Y bueno, el segundo día después de eso fuimos a la Sagrada Familia, eso también me gustó muchísimo, pero también siento que está un poco sobrevalorada. ¿Saben? O sea, sí creo que es como que tienes que ir, porque ya estando ahí, ¿cómo no vas a ir? Pero por adentro creo que no está como tan impresionante como pensé que iba a estar, ¿saben? Está muy bonito porque por adentro los vitrales de color hace que se ilumine de colores y se vea muy bonito, pero sí, no sé, está lindo. O sea, claramente sí vayan.
les digo que sí, no sé, ¿sabes? Es como, ¿cómo vas a Barcelona y no vas a ir a ver la Sagrada Familia? Siento que sí, mega tienes que ir, pero bueno. Y después, ese día también fuimos a la Casa Milá. La Casa Milá creo que tampoco me impresionó tanto, o sea, sí me gustó. La Casa Milá también es del arquitecto Antoni Gaudí y también está impresionante. Es más, dejen, ya me acordé, busqué imágenes de referencia. Creo que también está muy bonita, pero por afuera creo que es un poco más bonita que por adentro. O sea, creo que no está tan impresionante. Es que hubo una de las casas del arquitecto Antonio Gaudí que verdaderamente sí me voló la cabeza. Creo que es la casa Batlló. Pero bueno, eso fue lo que hicimos el segundo día. El segundo día creo que también nos tocó que nos topamos como con un festival que estaba sucediendo en la ciudad. No me acuerdo muy bien si fue el segundo o el tercer día, pero pues entonces también nos paseamos por las callecitas porque estaban decoradas y estaba muy bonito. Y fuimos a comer como a un lugar súper local que también estuvo súper rico y muy amena estuvo la plática y todo muy padre. Pero pues sí, también terminamos como súper cansadísimos. Y bueno, ya al final del día nos fuimos a dormir, a descansar. Creo que también el segundo día fuimos a comer churros, deliciosos los churros con chocolate. También el café Deli fuimos, creo que el segundo día también como que fuimos a comprarnos un cafecito al empezar el día. Entonces también estuvo muy ameno, muy cotorro. Les digo algo, siento yo que Barcelona se parece mucho a la Ciudad de México desde mi perspectiva y mi punto de vista, pero siento que se parece o como que a nosotros nos dio mucho vibras de la Ciudad de México. Y el tercer día fuimos a la Casa Batlló. La Casa Batlló fue la que más me impresionó y donde dije yo, wow, no puedo creer la mente de este arquitecto. Porque aparte ya me había pasado que, no me acuerdo cómo, pero estaba platicando con alguien y estaba como platicándome la idea de un área, o sea, como de una casa o de una construcción y un área sin esquinas, o sea, que todo era curvo. Y en ese momento que estaba platicando con esa persona, yo no la entendía, como que decía yo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, como que no me lo imaginaba. Y luego fuimos a la casa Batlló y este arquitecto trabaja como con muchas curvas y intenta que como que las cosas sean muy orgánicas. Y verdaderamente su imaginación y su forma de crear cosas para mí es como fuera de este mundo, es impresionante. Pero bueno, entonces en esa casa hay muchas curvas y casi no hay esquina. Y ahí fue donde dije yo, wow, ya puedo entender de qué me estaba hablando esta persona cuando estábamos platicando como de una habitación sin esquinas. Y me voló la cabeza, esa casa fue la que más me gustó, fue donde siento que bueno, en todas, pero sí, esa fue la que más me gustó y donde dije, güey, ¿de qué me estás hablando? Qué loco, yo quiero que mi casa sea así. Porque también el arquitecto diseñó como muchos muebles para las casas que hizo o para ciertos lugares que hizo. Y eso también me voló la cabeza, se me hizo muy padre como... Ajá, o sea, ¿saben? Siento que ahora las cosas están muy hechas como que es lo más fácil, lo más práctico, lo más rápido y lo más económico que permita obtener mayor ganancia de ello. Y pues está bien, digo, no sé, siento que, ajá, como que a eso llegamos y está bien, pero se me hace más padre cuando las cosas están hechas y están pensadas, ¿sabes? Cuando no solo como que quieren cumplir la función y ya, sino tienen un propósito de ser y tienen una historia y tienen un origen y tienen un motivo de por qué son como son. Y siento que o sea, o con ese arquitecto como que vi mucho de eso, ¿sabes? Como que él hacía mucho las cosas, pues sí, les digo, pensando mucho para qué eran, para quién eran, en qué espacio iban a estar, qué iban a representar, cómo se iban a sentir. Y eso me gustó muchísimo, pero bueno, sí, y sí, ajá, de verdad me encantó. Y aparte como todas las vibras que daba, la sensación de estar ahí, fue impresionante, la neta, wow, ya iba a empezar a decir wow, 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 wow otra vez muchas veces, pero bueno, sí, mi lugar favorito fue la casa Batlló y luego fuimos a la casa Amayer, esa también me gustó mucho y me gustó la historia, estoy viendo acá atrás mi página donde tengo escrito como todo lo que hicimos para que no se me olvide, pero bueno, ajá. Eso fue el último que visitamos y también me gustó mucho. La casa Amayer fue para un chocolatero, de hecho se llama Casa Amayer porque ese era el apellido del chocolatero y compramos unos chocolates de ahí y también me gustó mucho esa casa, o sea, estuvo muy padre la experiencia y también como todo estaba diseñado y pensado y creado para las personas que vivieron ahí, ¿saben? Ay, bueno, pero algo que tengo que decir es que siento que las tiendas de regalos o de recuerdos de los lugares que visitamos no estuvieron tan padres. No me gustaron tanto, como que esperaba mucho de
las tiendas de regalo de los museos, bueno, de las casas y los museos a los que fuimos, pero siento que no estuvieron tan padres. Como que sí tenía ganas de comprar recuerditos lindos, pero siento que casi no había como merch o cosas padres basadas en lo que acabábamos de ver, ¿saben? Entonces, eso me decepcionó un poco, la verdad, no les voy a mentir. Pero bueno, al final terminé comprando como postales únicamente y sí. Ah, creo que en la casa Mayer había como una zona donde había un lavabo, así como en medio de un pasillo, y estaba tan bonito y dije yo, quiero yo. Me empecé a reír porque se me hacía como algo súper random, pero, ¿saben? Es que no sé, ¿no siente que las casas de antes tenían como cosas súper random? Que claramente tenían como un propósito de ser, pero que eran como muy random o que tal vez no eran como tan funcionales a lo que en nuestra actualidad llamamos funcional. Entonces les digo que en esa casa, creo que así como en un pasillo había un lavabo, era precioso. Si me acuerdo, busco la imagen, porque creo que no le tomé foto. Busco la imagen y se las dejo para que la vean porque está precioso y cuando la vi dije yo quiero en mi casa un lavabo en medio de un pasillo, nada más porque sí. Eso fue todo prácticamente lo que hicimos en Barcelona. Ese tercer día también había como que más fiestas, pero al final ya no nos quedamos a verlas porque ya era muy tarde y al día siguiente teníamos un viaje, pero bueno, eso fue todo lo que hicimos en Barcelona. Me gustó mucho Barcelona, pero les digo que me recordó mucho a Ciudad de México, entonces lo disfruté, pero no me voló la cabeza, ¿saben? No sentí que estaba yo como al otro lado del charco. Y creo que fue lo que más me inspiró creativamente. Bueno, no sé si fue lo que más me inspiró creativamente, pero fue lo que hizo que, ajá, como que pusiera más cosas en perspectiva. Por eso que les platico que siento que antes las cosas tenían como un sentido más poético de ser. O no más poético, pero como más sentimentalismo o más carácter, más personalidad en las cosas y que ahorita siento que somos más funcionales. O sea que solo buscamos que las cosas sean muy funcionales y que no den más. Pero bueno, así como que siento que ya me puse a filosofar demasiado o a pensar demasiado sobre eso. Pero ok, eso fue todo lo que hicimos en Barcelona y al día siguiente volamos a París. Y luego la próxima ciudad a la que fuimos fue a París. Creo que llegamos un domingo a París y para ese día no había nada programado y la neta nos dormimos todo el día, pero bueno, ese día yo quería como que paseáramos por mercaditos, pero la neta no lo logramos. Al final ese día solo fuimos al súper y dormimos, pero estuvo bien porque descansamos, porque aparte en París como que había muchas cosas que queríamos hacer. Ah, y les quería decir que la aplicación que utilicé para comprar los transportes de ciudad a ciudad o de país a país fue Omio. Les voy a dejar un enlace por si les interesa o si quieren usar la página. A mí me gustó mucho porque te permite comparar como distancias en distintos métodos de transporte. Por ejemplo, como pones un destino de un lugar a otro lugar, por ejemplo, Barcelona a París, y ahí te sale como cuánto haces en tren, cuánto haces en camión, cuánto haces en avión, y creo que también viene como cuánto haces en carro, por si quieres. Y ya pues tú escoges como lo que sale mejor de tiempo y de costo, ¿sabes? De cuánto te cuesta como viajar. Pero bueno, también todos nuestros vuelos fueron a través de aerolíneas baratas. No volamos por Ryan Airlines, que creo que, bueno, al menos como que yo en internet, en TikTok y así, he visto que es como que a la que más le tiran por ser como muy mala onda, no mala onda, pero como muy exagerada con sus medidas de equipaje y así, sabes de que si te pasas medio centímetro ya no te van a cobrar 50 euros y así. Y luego pues también como que ese era mi miedo, el cómo iban a hacer los vuelos de otro país a otro país, ¿no? Pero bueno, la neta estuvo súper bien el viaje en Barcelona, como no documentábamos nada, pasábamos directo por seguridad y pasamos directo como a la sala de abordar y ya no tuvimos ningún problema, les digo, en ninguna aerolínea, con ninguna aerolínea. En ningún momento nos checaron la maleta, o sea, como de las medidas, porque les digo como que tenía muchos nervios de que nos fueran a checar la maleta y que nos fueran a querer cobrar más, pero en ninguna aerolínea nos pasó eso y tampoco vi como que a nadie batallar con eso, entonces estuvo muy bien. También, no me acuerdo si fue en todos los vuelos, pero al final, o bueno, cuando compras, o al menos en mi experiencia, cuando compré todos los vuelos, en el momento no pude escoger asiento, creo que hasta la hora de hacer check-in, que era como, en muchos casos se abría únicamente 24 horas antes del vuelo el hacer check-in, y hasta ese momento es que podía escoger asiento y pues obviamente te cobran el asiento. Creo, no estoy segura porque esto yo no lo hice, pero creo
que si no escoges asiento hasta el final, ya que estés ahí en mostrador, a punto de subirte al avión, te designan asientos sin costo, porque obviamente cuando escoges asiento, pues tiene un costo el asiento, van como de unos más caros a otros más económicos, dependiendo de qué asiento escojas, ¿no? Pero creo, bueno, al final yo sí escogí asientos en todos, porque también, qué mortificación me daba a mí como que no escoger asiento y luego que ya ahí estando a punto de abordar el avión me dijeran de que, ay, pues no hay lugar, te vas a quedar aquí, ¿sabes? Entonces, ajá. Al final yo sí escogí asiento, pero bueno, les digo, creo que si no escoges asiento, al final ahí te escogen, o sea, te ponen asiento. Pero es que, ¿saben? Siento que aquí en México es muy común que si no escoges asiento, sí puede que te toque que te quedes sin asiento y pues ya valiste camote. Pero bueno, entonces el primer día en París dormimos. El segundo día fuimos al Hotel de la Marine. El Hotel de la Marine ha sido mi lugar favorito porque siento que tienen muy buena audioguía, o como todo el sistema de audioguía me gustó mucho, siento que funciona muy padre porque te pones unos audífonos inalámbricos y en cuanto entras a una área del museo empieza en automático como el audioguía y ya te va contando toda la historia y aparte tiene musiquita y siento que esa audioguía como que sí te contaba cosas interesantes, porque como otro tema mío, siento que muchas audioguías de los lugares a los que nosotros fuimos, como que te cuentan cosas que realmente no están tan interesantes o no están tan padres, como que te aburren mucho, porque yo siento que sí cambia mucho tu experiencia de los lugares o de los museos que visitas cuando tienes información o cuando sabes que estás viendo, como tu capacidad de apreciar lo que estás viendo cambia y es mejor mientras más información tienes. Pero les digo que siento que muchas audioguías como que te daban información que a mi punto de vista como que realmente no era relevante, no sé, por ejemplo, si estás viendo una pintura, como que en vez de darte información sobre la historia, lo que había detrás de la pintura o lo que sucedió como en ese momento de la pintura, no sé, como que te daban más detalles técnicos que de nuevo desde mi punto de vista como que no son tan relevantes para la persona común, porque obviamente si eres un artista supongo que las cosas técnicas sí son importantes para ti, pero siento que para el público en general como que está más padre el chismecito detrás de lo que estás viendo, ¿saben? Pero bueno, el Hotel de la Marín creo que tiene una muy buena experiencia de audioguía y el lugar es muy bonito y fue de los lugares que no estuvo tan lleno, ¿saben? O sea, obviamente sí había personas más turistas, pero no estuvo tan lleno. Y después del museo, lo segundo que hicimos estando en París es que, bueno, yo había visto que, no sé si en todos los países que tienen restaurantes con estrella Michelin, pero al menos en París había visto que muchos restaurantes con estrellas Michelin, una o dos estrellas o restaurantes con reconocimiento, ¿no? Tienen varios menús o tienen distintas opciones de menús que tienen precios como muchísimo más baratos, son mucho más accesibles, obviamente como que tienen horarios limitados y pues la comida que pruebas es limitada, pero bueno, basándonos en esa información decidimos que sí teníamos muchas ganas de ir como a un restaurante con estrella Michelin, claramente solo por la experiencia, ¿saben? Queríamos ir a ver qué onda. Entonces, bueno, yo encontré una lista en internet que ponía como los restaurantes con estrellas Michelin que ofrecen menús de degustación más económicos. Les voy a dejar por si les llega a interesar la página donde yo lo encontré esa información. Escogimos un restaurante, le decidimos ir al restaurante Valleta que tiene una estrella Michelin. Creo que la ganó en el 2024 la estrella Michelin, o sea, es como muy reciente. Entonces, bueno, ya hicimos reservación para la comida. Los menús suelen ser como menús de mediodía, los que son como más económicos. Entonces, bueno, ya X llegamos, aparte estaba como cerca del río Sena, que fue, creo que esa vista cerca de ese restaurante del río Sena fue uno de mis momentos favoritos. Pero luego estuvo muy chistoso porque llegamos a París y dije yo voy a ser la gran traductora porque mucho tiempo estudié francés. También ya tengo mucho tiempo que no estudio la lengua, entonces la neta no lo tengo fresco en la cabeza, pero dije yo sí la armo, ¿saben? Como que para lo básico. Y luego, desde que llegamos a París, como la primera persona con la que intenté hablar francés, me escuchó que estaba toda trabada, toda mensa, y fue como que, no, nena, te hablamos en inglés o en español si quieres, como que no te preocupes. Entonces ya me empezaron a hablar en español. Creo que el chavo hasta hablaba español, ¿no? Entonces nos empezó a hablar en español. Y luego nos volvió a pasar que después del museo del Hotel de la Marine fuimos a comer al Valleta y ahí también yo de que, dejen hablo yo inglés, digo francés, yo me comunico con la persona que nos estaba atendiendo y así, ¿no? Y luego ya nos pasó, nos sentó y les digo, ajá, como que nos estaba hablando y yo me quedé como de, como trabadita y entonces como que se dio cuenta que no éramos obviamente de ahí y nos empieza a hablar en inglés, pero se empieza a hablar en inglés con un acento muy francés, entonces como que yo estaba escuchando acento francés, pero no estaba entendiendo nada de lo que estaba diciendo porque el hombre estaba hablando en inglés, pero como yo estaba escuchando como francés, estaba intentando
descifrar el francés de lo que nos estaba diciendo, pero no era francés, entonces nunca detecté que era, o sea, que no era el idioma, ¿sabes? Como que nunca iba a entender en francés porque no era francés, era inglés. Entonces, bueno, ya como que el chavo nos empezó a hablar en inglés y fue como, ok, bueno, ya hablemos todos en inglés, ¿no? Ya cuando nos llevan a nuestra mesa y todo, como que nos empiezan a platicar del menú y así nos preguntan que si queríamos como el maridaje que va de acompañamiento con la comida, ¿no? Y como que se sintió una pregunta muy natural en nosotros de que, ay, sí, claro, también queremos el maridaje. Y no nos dimos cuenta, obviamente hasta después que apagamos la cuenta y que nos llevaron ya the bill, la cuenta, que obviamente el maridaje no estaba incluido como en el precio del menú degustación, ¿saben? Entonces fue como que, ah, fuck, upsí, pero bueno. Al final, la neta, yo creo que sí valió mucho la pena el maridaje porque complementó perfecto la comida, ¿saben? Creo que para la entrada nos platicó el mesero o la persona que nos estaba atendiendo que el vino que acompaña ese primer plato fue hecho como exclusivamente para el restaurante, entonces saben como que estuvo muy padre todo y el vino delicioso. Yo no tomo, pero lo que sí disfruto mucho es el sabor del vino y la neta estuvo deliciosísimo el vino y con la comida quedó perfecto. Yo sí siento que vale mucho la pena como esa experiencia. Obviamente y desde mi perspectiva, o sea, pues es costosa, pero sí siento que vale la pena. Entonces, si van a un lugar, a una ciudad donde se les antoja mucho ir a un lugar, a un restaurante con estrellas Michelin, yo sí se lo recomiendo. Nada más, obviamente como que investiguen bien el menú, investiguen bien a los chefs o las personas en el restaurante para que escojan un lugar donde sí les va a gustar la comida y que toda la experiencia va a ser placentera para ustedes. Y estuvo súper ameno, pasamos, o sea, yo tenía planeado que pasáramos como una hora, hora y media en el restaurante y creo que terminamos como 2 horas, 2 horas y media en el restaurante, estuvo súper ameno y luego al final también pedimos un cafecito y fue el mejor café del mundo que habíamos, o sea, que probamos en todo el viaje, la neta estuvo delicioso ese café, mega valió la pena y después del bayeta o de la comida del restaurante teníamos entradas para el Louvre, el museo más famoso del mundo. Yo creo que es el museo que recibe mayores visitas en el año, ¿no? Otro consejito que les voy a dar como muy random y no sé si funciona. Entonces no sigan mi consejo, pero les voy a decir cuál fue nuestra experiencia. Llegamos como una hora tarde a la reservación que teníamos para el museo porque se nos fue el tiempo comiendo y pasándola increíble. Entonces llegamos, ajá, como una hora tarde. Creo que, ponle, nuestra reservación era como a las 4 y terminamos llegando a las 5. Pero les digo que este consejo es no consejo, solamente es mi experiencia, pero llegamos una hora tarde y nos dejaron pasar como inmediato, ya no tuvimos que hacer fila, porque por ejemplo estaban como todas las personas que sí entraban a las 5 haciendo fila y todavía no les dejaban pasar. Entonces, ajá, no sé muy bien cómo funciona eso, pero yo les recomiendo, bueno, no les recomiendo, solamente les voy a platicar que nuestra experiencia fue que llegamos como media hora tarde a todas las reservaciones, a las entradas de los lugares que teníamos y en todos los lugares pasamos como luego, no tuvimos que hacer fila para entrar. Aunque ya tuviera reservación, pues obviamente tienes que hacer fila y formarte. De todo el vino que tomamos en la comida, yo terminé medio borrachilla. Es que yo no tomo alcohol realmente, ¿saben? Esa fue mi segunda vez como tomando tanto alcohol que me afectara. ¿Sabes? O sea, que tuviera realmente un efecto sobre mi sistema. Y yo estaba súper asustada porque como que yo era la que tenía todo organizado, todo planeado, como que la que sabía qué onda. Y andaba como borrachilla y estaba de que, brothers, I'm drunk, estoy borracha, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Y ya, ajá, como que me espanté. Pero con la caminada y tomando mucha agua se me bajó en 20 minutos. Pero sí estaba de que truculento el asunto, pero muy chistoso. Mis hermanos estaban riendo de mí. Ay, y luego también, no sé, porque había muchísimos turistas en el Louvre, pero siento que está un poco sobrevalorado, o aunque sea la Mona Lisa, la neta es que yo no la vi la Mona Lisa. También siento que el área en la que está como que no, o bueno, el área en la que estaba cuando nosotros fuimos, porque no sé si siempre está ahí, pero creo que no es el mejor lugar como para esa obra de arte, ¿saben? Porque enfrente tenía como un mural o una pintura muy grande y pues el tamaño de la Mona Lisa es chiquitita. Entonces como que no se podía apreciar. Aparte había literalmente un mundo de gente formados, o sea, y medio formados, porque realmente no estaban formados, solo era un cúmulo de gente que se movía muy poco a poco para ver la Mona Lisa. Entonces la neta, ajá, estábamos formados. Mi hermano y yo como que decidimos la peor táctica para verla que fue como justo por en medio. No avanzaba la fila en ningún momento y yo Marta le dije a mi hermana que, ay, ¿sabes qué? Me va a salir, la neta,
no me interesa tanto verla como para seguir aquí. Y mi hermana como tuvo una mejor táctica porque se metió o empezó a hacer fila como por un ladito, por un costado y avanzó mucho más rápido y pudo verla mejor que nosotros. Entonces, tienen que ir con estrategia para ir a ver la Mona Lisa si neta quieren ir a verla, ¿saben? O sea, como que observen la situación, decían cuál es su mejor forma de acercarse para verla, porque está truculento, porque aparte, una vez que te sales de esa área, ya no puedes regresar. ¿Sabes? Que creo que eso está bien, porque si no sería más show, creo yo. Creo que hay otras áreas del Louvre que no tienen tanta gente, que son como más bonitas, o que se puede apreciar mejor el arte que hay ahí. Después del Louvre fuimos a la Sainte-Chapelle, que también está muy bonita. Pues lo más bonito siento yo son como los vitrales que hay en la parte de arriba. Porque aparte, ajá, como que subes directo, es que no sé cómo se llama la parte de arriba de la iglesia, pero subes directo a la parte de arriba donde están los vitrales de color y se ve muy bonito. Y ya después de eso se acabó como nuestro segundo día y luego nuestro tercer día en París fuimos al Museo d'Orsay, que es también muy bonito. Sí recomiendo a la gente que vaya. También necesitas mucho tiempo. Creo yo que otra de las cosas que recomiendo es que vayas con mucho, mucho, mucho tiempo dedicado para cada museo, porque de verdad es de los lugares que no acabas. El Museo d'Orsay es de esos lugares que podrías pasarte todo el día en el museo y no acabas de verlo, y hay muchas cosas muy bonitas que ver y es un lugar que creo yo que sí se disfruta mucho estar en el lugar, ¿saben? Pero también, no me acuerdo, porque me acuerdo muy bien que mi hermana dijo, pero es que no me acuerdo de qué lugar hablaba, pero que sí había museos donde se notaba que sí estaban, creo que de hecho en el Museo d'Orsay, porque aunque el lugar era muy bonito, no todas las áreas donde había obras se sentía que estaba diseñado el espacio para ver y apreciar el arte. Creo que eso pasa, que aunque está muy bonito, no todas las áreas están como diseñadas para que realmente puedas apreciar el arte, pero sí creo que, ajá, vale la pena y te digo, podrías pasar todo el día en ese museo y no terminar. Entonces también como que vayan mentalizados y pues también había mucha gente, pero sí vale mucho la pena ir a ese museo. Y después también ese día fuimos al Palacio de Versalles, entonces nos movimos a Versalles y primero fuimos como a, primero entramos al palacio, esa fue como la primera parte de la visita que tuvimos. Y creo que también había mucha gente y yo ya iba mentalizada, creo que todos íbamos mentalizados, aquí íbamos en una época en la que sabíamos que iba a haber demasiada gente, pero sí, eso te puede bajonear un poco, o sea, porque aunque vayas consciente que hay mucha gente, pues obviamente que haya tanta gente sí interfiere un poco en tu experiencia, ¿saben? Sí lo hace como no tan disfrutable la experiencia. Entonces siento que la visita al museo para nosotros, al Palacio de Versalles, como que llegó un punto en el que sentíamos que no estaba valiendo tanto la pena. Pero bueno, terminamos la visita al palacio porque como la entrada básica creo es el palacio y el triatón. Entonces, ajá, fuimos al palacio, hicimos el recorrido, fuimos a comer, comimos crepas en un lugar súper cerquita del palacio, que lo recomiendo, está buenísimo. De nuevo, como si encuentro el nombre del lugar, se los dejo por ahí. Y después de eso, después de comer, alcanzamos a ir al triatón. Y el triatón, según yo, o sea, como que el rey, no sé qué rey, era el rey del Palacio de Versalles, pero como que se hartó de vivir en el palacio y decidió hacerse como un mini palacio cuando quería vivir la vida más sencilla, y el triatón era el mini palacio. Que, a ver, también creo que algo tengo que platicar. Como la entrada al palacio, al triatón, es larguísima. Hay un camioncito que te lleva como de la entrada a la entrada principal, pero nosotros fuimos demasiado codos como para pagarlo, entonces lo caminamos. O sea, está caminable, ¿sabes? Yo sí te recomiendo que lo camines, porque siento que disfrutas más las cosas caminando, aunque sí te cansa. Y cuando terminamos nuestra visita, sí fue que muy cansado el pensar que teníamos que echarnos todo el camino de regreso para regresar a nuestro lugar de descanso. Ah, bueno, pero les estaba platicando que es como un mini palacio. Perdonen, pasó la Mimi. Pero aparte tiene como unos jardines y unas áreas súper bonitas. Eso yo no sé cuál es la historia o cuál es el motivo, pero les digo, ajá, está como que el triatón, el mini palacio, pero luego tiene una cantidad inmensa de jardín o de bosque. Y aparte ahí hay otras como mini casitas y hay como un riachuelo que también es lago
Y aparte las mini casitas tienen como sus huertitos y de verdad parece como cuento de hadas todo eso. Es súper, súper bonito. Y eso fue lo que para nosotros rescató muchísimo como la visita a Versalles en general, porque está muy bonito. Y saben, creo que como que la naturaleza a nosotros es algo que disfrutamos más que los museos. O sea, obviamente también los museos, pero el estar en la naturaleza es muy bonito. Siento yo que también es porque pues en los museos, en los lugares cerrados, cuando hay mucha gente llega un punto en el que te hartas. Y afuera en los jardines, aunque haya mucha gente, como ese espacio abierto y estás en la naturaleza, es más disfrutable, ¿saben? Sí, terminamos cansadísimos ese día, pero lo disfrutamos muchísimo y 100% recomiendo que vayan al triatlón. O sea, sí, dense la vuelta por allá y piérdanse un ratito también, si pueden, dedíquenle todo el día solamente al Palacio de Versalles porque sí vale la pena, pero obviamente es muchísimo que visitar y que recorrer. El clima en París estuvo delicioso porque los primeros días estuvo soleadito, pero estaba fresco, estaba muy rico el clima. Y el último día nos tocó nublado y creo que sí llovió poquito, pero también como súper a gusto y disfrutable. Ese último día fuimos al Museo de la Orangerie. La neta no sé cómo se pronuncia. Yo después de haber dicho que por años estudié francés, no sabiendo cómo se pronuncia esta palabra. El museo, voy a intentarlo otra vez, el Museo de la Orangerie. Vemos. También este museo es donde están los cuadros de Monet. Sí es Monet, ¿verdad? También 100% sí vayan. Es uno de los museos más bonitos. Pero aparte creo que este sí está como más disfrutable para apreciar las obras de arte, ¿saben? Eso fue lo único que teníamos como planeado en específico para ese día. Ese día también fue el día que fuimos a ver la Torre Eiffel, pero yo quería que fuéramos como a los jardines que están cerca de la Torre Eiffel. No me acuerdo cómo se llaman, pero justo como que había un concierto y estaban todos los jardines cerrados. Entonces, literalmente no pudimos ver la Torre Eiffel más que así de que de frente literal, ¿saben? Entonces mi hermana buscó como un spot entre calles, como ya más entre ciudad, entre edificios, donde pudiéramos ver como la Torre Eiffel de lejitos y apreciarla de lejos y se veía muy bonita, pero les digo, ese día estuvo nublado, ¿no? Como que no vimos la Torre Eiffel con el cielo azul bonito, ¿saben? Pero también siento que fue un día muy parisino, no sé por qué, me imagino a París así, justo. Creo que ese día también fuimos a Montmartre y entonces también estuvimos como paseando por ahí, disfrutando de nuestro último día. También fuimos a echarnos un cafecito por una cafetería que encontramos random por ahí. Ah, y luego creo que también ese día llegamos, ya cuando íbamos de regreso al hogar, o sea, donde nos estábamos quedando, como que mi hermano se encontró un bar de cheve artesanal y dijo que, ay, porque mi hermano son de la cheve artesanal. Y fue como que, ay, vamos a entrar aquí a cotorrear un rato. Ya pues estuvimos también ahí cotorreando un rato y disfrutando. Muy bonito. Estuvo muy, muy padre. Me gustó mucho como ese último día más relajado, más tranqui, nubladito, les digo, muy parisino. Y porque fuimos a esa otra área muy parisina, pero sin ser la Torre Eiffel de París, ¿saben? Pero bueno, ya sí. Y luego al día siguiente volamos a Roma. En Roma nuestro primer día también creo que no teníamos nada como programado o planeado, entonces fue un día como súper chill, llegamos, comimos, después fuimos como al área en la que nos estábamos quedando, porque en Roma sí nos quedamos como bastante alejados del centro y como que nos instalamos, descansamos un ratito y justo coincidió que el área donde nos estábamos quedando pues había cerca una gelatería o un lugar de gelatos y fuimos, eso fue como todo lo que hicimos ese día, descansar, llegar, ir a comer y fuimos por un gelato y les juro por mi vida que ha sido el mejor gelato que he comido en toda mi vida. Yo probé ese día creo que gelato de chocolate y de caramelo salado, pero Dios mío, con el gelato de caramelo salado que probé, ha sido lo más rico que he probado, porque sabía muy diferente el caramelo salado, o sea, si en tu cerebro puedes ahorita como que pensar caramelo salado y tener un sabor en tu boca, bueno, el sabor del helado era nada parecido al sabor tradicional, o al menos a mi sabor tradicional de caramelo salado. Estaba deliciosísimo, estuvo increíble, nos encantó, nos enamoramos de ese gelato. Y bueno, ese día también como que después fuimos a un súper y de nuevo estuvo como súper chill el día, descansamos y al día siguiente fuimos al Panteón. Esos boletos fueron los primeros boletos que no sé por qué no me di cuenta, pero no los compré en la página oficial. Entonces, les voy a dejar enlace donde yo compré los boletos al Panteón, pero les aviso de una vez que no es la página oficial. Sí se las voy a dejar porque al final
sí pudimos accesar al Panteón, o sea, sí fueron boletos reales, pero no son los oficiales, ¿ok? Ya les dejé la advertencia, pero, o sea, si quieren, les voy a dejar el link que yo usé para comprar los boletos al Panteón. Y después caminamos al Vaticano. Ay, creo que también este día fue el día que probamos como los sándwiches de focaccia de un lugar que es súper, súper, súper famoso en Roma. Y creo que también está en Florencia. Que les voy a dejar por aquí el nombre del lugar porque no voy a intentar pronunciar. Aparte no me acuerdo específicamente del nombre. Pero les digo que es súper, súper conocido. Uno, porque todos los videos que yo vi de Roma hablaban de este lugar. Y dos, porque había fila para comprar. Entonces, obviamente, ajá, era como súper conocido el lugar. Se me hizo muy chistoso que tenían como un guardia o como una persona de seguridad. Un hombre así grandote y en traje y como, ¿saben? Como persona de seguridad. O sea, imponente el hombre que como que mantenía el control en la fila, ¿saben? No sé, se me hizo como muy curioso, pero bueno, oh my god, por supuesto, 100% si van a Roma tienen que comprar y probar esos sándwiches. No sé si la palabra correcta es decir sándwiches, pero it's so fucking good, verdaderamente. La comida, una de las comidas más deliciosas que comí en todo el viaje, creo yo. Ese día, después del Panteón, comimos y después fuimos al Vaticano. Fuimos caminando al Vaticano, estaba bastante cerca de el centro o del área donde estábamos. Entramos, creo que primero entramos a la iglesia de San Pedro, que es súper bonita. Ahorita estoy viendo, estaba abriendo el enlace como para ver las fotos y acordarme lo bonita que es. Es impresionante y también había mucha gente, mucha seguridad. Después de la iglesia de San Pedro fuimos a los museos del Vaticano. En los museos del Vaticano ya era como más tardecito en el día y no tuvimos chance de ir como a los jardines, porque también hay como unos jardines. Tenía yo más ganas de ir a los jardines, pero les digo como que no, se nos fue el tiempo. La neta, no sé si recomiendo los museos del Vaticano y la Capilla Sixtina. Mm, no sé si era porque ya estábamos cansados, porque ya era como el último tercio del viaje o qué onda, pero o sea, si no eres muy religioso y no significa algo tan importante para ti el Vaticano, yo te recomiendo que te lo saltes. O sea, como que fue muy underwhelming. O sea, sí está bonito y todo, o sea, y sí... Es que no sé, ¿sabes? Por ejemplo, yo sí pensaba como que, ay, pero es que ¿cómo vas a ir a Roma y no vas a ir al Vaticano? Claramente tienes que ir al Vaticano. Entonces, ¿sabes? Si estás en esa situación, yo también diría, pues sí, sí ve una primera vez, pero como que no volvería a ir, creo. No sé, tal vez sí volvería a ir para ver si mi perspectiva cambia, ¿saben? Pero, ajá, no sé, como que no estuvo tan padre como pensé que iba a estar. Luego entramos en la Capilla Sixtina y había mucha gente, estaba muy oscuro, siento yo, y no me di cuenta de el área en la que estaba como el área súper representativa de la Capilla Sixtina, creo que es esa pintura que todo el mundo ha visto, ¿no? Que es como los dos deditos que se unen. No me di cuenta, o sea, no lo vi. No supe dónde estaba. No sé, ajá, como que entré al Vaticano y siento que ni me di cuenta que entré al Vaticano, ¿sabes? Después, nuestro tercer día en, en Roma, fuimos a la Galería Borghese. Creo que sí fuimos, o no. No, creo que ese tercer día solo fuimos al Coliseo y al Foro Romano. El Coliseo también siento que fue como un poco underwhelming la visita, como que, o sea, sí está muy impresionante las ruinas, pero me gustó más el Foro Romano, ¿saben? El Foro Romano como que me impactó más a mí y creo que de nuevo tiene mucho que ver como que tenía vistas más bonitas, como que había más espacio como jardín y así, ¿saben? Entonces, ajá, por eso lo disfruté más. Pero sí estaba impresionante como que estar ahí y pensar los millones de años, los millones, los miles de años que tienen las ruinas que están ahí y lo que pasó hace muchos años en esos espacios, ¿saben? También siento que Roma, la ciudad, como que está muy rara, es muy, o sea, es bonito, pero no sentí que estaba como al otro lado del mundo, ¿saben? París fue mi lugar favorito porque siento que todo París es muy bonito, o sea, todos los edificios son súper bonitos, la ciudad siento que también tiene como una atmósfera muy bonita y en Roma, no sé, como que sentí que estaba aquí, en mi país, no sé, saben que obviamente no tiene nada de malo, pero no fue como wow, como breathtaking, ¿saben? Y siento que pareciera como muy breathtaking. Bueno, también creo que en Roma de repente entramos a una iglesia que no teníamos planeada y fue una iglesia muy bonita. No me acuerdo qué iglesia es, pero la voy a buscar y les voy a dejar el nombre de la iglesia aquí. Y también fuimos
como a una cafetería y ahí probé el mejor tiramisú que he probado en toda mi vida. Eso sí tengo que decirlo también. Creo que voy a buscar también el nombre de la cafetería y se las voy a dejar por algún lado para que si van, vayan a esa cafetería y prueben el café y el mejor tiramisú del mundo. Y nuestra última parada fue Florencia. A Florencia llegamos en tren. Fuimos, al final no les dije, de París a Roma fue avión, también aerolínea económica. Ay, algo quería decirles, porque ya había visto mucho en la interweb que en el aeropuerto de París te hacen meter todos tus líquidos en una bolsita Ziploc aparte en tu maleta de mano. Entonces yo estaba como muy estresada y le dije a mi hermana de que hay que tener todos nuestros líquidos aparte en la maleta, ¿saben? Como que hay que tenerlo a la mano por si nos lo piden en la bolsa Ziploc sea más fácil y no tengamos que desarmar toda la maleta. Y dicho y hecho, justo llegando a la parte de seguridad del aeropuerto en París, como que te piden, porque aparte no solo te piden que lo tengas en una bolsa Ziploc, porque la cosa es que solamente puedes llevar los líquidos que te quepan en esa bolsa. Si la cantidad de botellitas con líquido que llevas no caben todas en tu bolsita Ziploc, ya no puedes llevar más. Entonces, les digo, ajá, dicho y hecho, llegando a seguridad, como que nos pidieron que sacáramos, o sea, tienes que pasar tu maleta, pero aparte en una caja por separado tienes que pasar tu bolsita de líquidos, ¿no? Ya, ahí en el aeropuerto, que eso era algo que no sabía, y les paso el dato por si resulta que están en el aeropuerto de París, ahí mismo en seguridad te dan ellos las bolsitas Ziploc, no es que tú tengas que llevarla, porque decía yo, ¿de dónde voy a sacar yo la bolsita con la medida que debe de ser, ¿saben? Ahí en el aeropuerto te las dan, y ya, ajá, pues tienes chance de sacar todas tus cosas. Como le dije yo a mi hermana que lo tuviéramos en la mano, fue mucho más fácil y más rápido, ya metimos toda la bolsita Ziploc, les digo, es como una bolsita Ziploc por persona, entonces a nosotros sí nos pasó que las cosas que no nos cupieron, mi hermano llevaba como tres cosas, entonces ya como que la metimos en la bolsita Ziploc de mi hermano y ya pasó todo súper bien, rápido, tranquilo, todo normal. Y les digo, bueno, así llegamos a Roma, en Florencia, de Roma a Florencia fue tren y pues todo súper bien también. Siento que como que no había nadie para darnos indicaciones en muchos lugares, ¿saben? De nuevo pasó la mini. Pero ajá, siento que, bueno, sobre todo como que en los trenes, como que nunca había gente que te explicara cosas. Ajá, o como que si tenías duda era como que, pues a ver cómo le haces. Pero bueno, al final, o sea, como que no nos perdimos y realmente no necesitamos ayuda. Llegamos a Florencia y ese primer día en Florencia fuimos al Palacio Pitti y a los Jardines Bobolito. Está como en el mismo establecimiento. Pero acá quería darles como otro gran dato, que si van al Palacio Pitti junto con los jardines Boboli, les recomiendo que sí tomen su buen tiempo para ir a los jardines, porque creo que los jardines es de la cosa más bonita y más preciosa que he visto, pero hay mucho que ver y mucho que recorrer en los jardines y nosotros entramos como a la última entrada que podías, que creo que era como a las 6. Les digo, sí dediquen como un buen tiempo para ir a los jardines porque hay mucho que ver y son muy bonitos, pero cuando nosotros entramos fue que otra pareja o otras personas también querían entrar y fueron como que literalmente a tocar la puerta del jardín a ver si nos dejaban pasar y fue que sí pueden pasar, pero ya solo tienen 40 minutos para ver y como que no se vayan tan lejos porque pues no se pueden quedar obviamente esa vez. Entonces hubo muchas cosas que no vimos, nada más fue como que entramos, fue hermoso y impresionante y solo tuvimos tiempo como de subir, que era como lo más obvio que hacer, lo más cerquita, luego en la entrada y tomar unas fotitos arriba y bajar y ya, pero sí hay como mucho que recorrer en los jardines. Y siento que es de esos lugares que puedes ir horas y horas y horas y perderte y maravillarte y pasarla increíble. El Palacio Pitti también tenía obras muy interesantes. Ahí siento que se nos fue mucho tiempo porque había como una posición temporal del paso de la moda, o sea, de cómo ha evolucionado la moda femenina al paso de los tiempos. Al paso del tiempo, así se dice, sí, creo que sí, ¿no? Entonces, ajá, como que se nos fue mucho tiempo viendo eso, pero valió totalmente la pena. El segundo día no había nada planeado, pero pues aprovechamos, fuimos de compras, fue cuando nos topamos con una Humana, que es una tienda de thrift shop, o sea, de segunda, y pues compramos cosillas. También fue cuando como que aprovechamos a darnos la vuelta a todos los mercaditos de piel en Florencia, y también fuimos a la Basílica de San Miniato y a la Plaza de San Miguel. Para la Plaza de San Miguel tienes que subir mucho. Florencia todo vas caminando. Eso me gustó mucho. Y el área en la que estábamos era como súper céntrica. Me gustó mucho Florencia porque, ajá, sí, como que podías ir a todo caminando. Ay, eso no lo comenté. En Roma nos tuvimos que mover mucho en camión porque no había como metro
o el área en la que estábamos estaba pues muy retirada del centro, pero se había visto en internet que es muy común que en Roma como que los camiones no necesariamente pasan puntual, o sea que como que se retrasan un poco, que a ver, si comparas con México pues nada que ver, ¿verdad? Pero sí, como que en otros lugares el transporte público es como muy exacto con las horas y en Roma como que sí pasa que se atrasa o que no pasa o así. También hay que tener como precaución porque a veces hay huelgas y el transporte no pasa o ciertos números no pasan. Que por cierto, eso también nos pasó en París, como que llegamos, nos subimos a un camión que según yo ese camión nos iba a llevar al área en la que nos estábamos quedando y de repente como que ese camión tenía, como que estaba en huelga o como que la línea estaba cerrada, o sea, como que no hacía todo su trayecto normal y de repente fue como que no, ya hasta aquí llegamos y nos tuvimos que bajar y nosotros de que qué pedo y nos quedamos en un área como desconocida, o sea que no tuvo nada de malo, no era un área peligrosa, pero no era ese nuestro destino y nos sacó de onda. Pero bueno, ya, obviamente después lo solucionas, buscas todo en Google Maps y te salen otras rutas, ¿no? Pero sí, como que para que lo tengan en mente. Y en Florencia, pues, y fuimos a todos lados caminando porque les digo que todo está como muy cerquita. Entonces fuimos a la Plaza de San Miguel, que tienes que subir muchísimo, pero está muy bonito y también vale mucho la pena. Y la vista de la ciudad es como muy, muy bonita desde allá arriba. Y sí, como que estuvo más disfrutado en Florencia, pero también nos pasó que en Florencia como que ya estábamos hartas un poco de la vida de todos, ¿sabes? O sea, como que ya queríamos regresar a nuestra casa, queríamos, sobre todo queríamos como comida de nuestra casa. ¿Saben? No sé, ¿a ustedes no les pasa que cuando tienen mucho tiempo fuera de su hogar, ya llega un punto en el que dices de que, pero extraño el huevito de mi casa? Entonces sí, como que eso nos pasó en Florencia y también como que ya queríamos comer frutita, verdurita o así, porque no, o pues obviamente no nos enfocamos en encontrar esas cosas, ¿sabes? Pues estábamos de turistas y fuimos a un súper para comer y nos compramos como un bowl teriyaki que tenía como verdurita y pollito y fideos asiáticos y así. Estaba delicioso, la verdad. Y luego nuestro tercer día en Florencia fuimos a la Galería degli Uffizi y a la Galería de la Academia. En la Galería de la Academia es donde está el David, que está impresionante. 100% sí lo recomiendo, pero siento que las obras de esos dos museos tienen muchas obras religiosas. Entonces llegó un punto en el que sentí que ya estaba viendo lo mismo. Pues obviamente lo impresionante de la Galería de la Academia es el David. Sí, también algo que estoy muy feliz, siento yo que veía muchas historias de personas que los pickpocketeaban, o sea, que les robaban. ¿Cómo se dice eso acá en México? Sí tiene un nombre, porque es algo que pasa también mucho, por ejemplo, cuando hay conciertos o cuando hay eventos muy grandes, que te bolsean. Ah, creo que así se dice, ¿no? Acá, que te bolsean, o sea, que te sacan cosas de tus bolsillos para robártelos, de que la cartera, el celular o así. Entonces yo iba como con la mentalidad de que puede que eso nos pase, entonces iba muy alerta, pero nunca nos pasó, afortunadamente, y gracias al angelito que sé que nos cuida desde allá arriba. Pero ajá, nunca nos pasó que viviéramos situaciones truculentas, ¿saben? Fuimos muy afortunados y muy agradecidos de haber podido vivir esa experiencia. Pero bueno, después de Roma, después de Florencia, viajamos a Madrid. En Madrid como que dimos un tour express porque solamente estuvimos menos de 24 horas porque llegamos como a las 8 o 9 de la mañana a Madrid, pero ya al día siguiente temprano también volábamos de regreso al lugar. Y ya creo que me quedé pensando un ratito como para ver si tenía más anécdotas que contar del viaje, pero creo que no, creo que eso fue todo. Gracias por ver el video. Andrea del futuro, gracias por ver el video. Espero te haya gustado escuchar tu propia historia del viaje que hiciste. Si lo viste todo, you are an MVP verdaderamente. Gracias y los veo en el siguiente. Chau.